Hola, en este video te quiero hablar de los beneficios que tiene el hecho de salir de las deudas. Yo este proceso lo hice en diciembre del 2020 y te quiero contar qué beneficio tendrías vos si te pones como meta o como objetivo el tema de salir de las deudas. El tema de salir de las deudas lo que te va a permitir principalmente es, obvio que administrar mejor los recursos. Yo acá tengo anotado en qué me ayuda a mí y por qué decidí hacerlo. Yo lo decidí hacer porque en el momento en que yo me encontraba en ese momento, en diciembre del 2020, me encontraba que estaba en un contexto construyendo mi casa, quería viajar todos los años, trabajaba muchas horas y obvio que el sueldo no me rendía. Tenía deuda con la tarjeta de crédito, tenía muchos créditos personales. Entonces llegó un momento que mis gastos fijos subieron de tal manera que agarraron todos mis ingresos. Entonces, ¿qué llevó esto? Que yo no llegaba a fin de mes. Era el día 10 o 20, yo no tenía más plata, entonces me tenía que estar refinanciando o financiando, sacando mercadería con la tarjeta de crédito, pidiendo préstamos. Eso es lo que te da el cajero, viste, que te da adelantos de sueldo y vos lo devolvés. Entonces entré en un ciclo así. Entonces digo, bueno, eh, todo lo que aprendí en ese momento lo saqué de internet, de cómo salir de las deudas, distinguí dos formas, el método avalancha o bola de nieve. Yo usé la avalancha, que consiste en qué orden vas a eliminar primero las deudas. Primero tener el conocimiento. Yo lo primero que vi de mis gastos fijos, vi que la tarjeta de crédito y los créditos personales se llevaban gran parte de mi salario, casi el 80%. Entonces digo, bueno, ¿cuánto tengo que tener para cancelar la deuda de la tarjeta de crédito? En esa época era unos 800.000 pesos. O sea, significaba casi un año de trabajo mío, si yo quería cancelar. Y para que vos entiendas la relación, yo creo que en esa época ganaba unos 80.000 pesos y de tarjeta me venía 40.000 pesos. Y eso sumarle los créditos, entre todos los créditos creo que hacía 14.000 pesos en esa época. Entonces ahí ya tenés la proporción, o sea, súper perjudicial. Y a todo esto que no cubría todas las necesidades de mi familia. Bueno, entonces yo agrupé las deudas, tarjeta de crédito, créditos personales, y lo primero que hice fue sacarme un crédito. Era uno de 100.000 pesos, o sea, yo tenía que juntar 100.000 pesos. En realidad el crédito era más, yo me acuerdo que lo hice en 60 cuotas de 6.618. Que ese crédito lo saqué para construir mi casa. Eh, Había pasado 6 meses y todavía me quedaba para pagar como 4 o 5 años. ¿Y qué hice yo? Yo aprendí que, ¿cuál es la lógica? Voy a decir, bueno, si vos debes 6 cuotas y te quedan como 50 cuotas más, no debes 100.000 pesos, debes mucha más plata. Pasa que yo fui personalmente al banco y le pregunté, mira, si yo quiero hoy cancelar esta deuda, ¿cuánta plata te tengo que dar? Según mis cálculos de cuota le tenía que dar, no sé, 500.000 pesos. Pero eh, el chico del banco me dijo que si yo quería cancelar todo, más el, no sé, te hacían pagar una comisión del 3% de, como de, no me acuerdo cómo se llama, pero es como que el pago anticipado, como una multa, una cosa así, de un 3% sobre el capital, si era 100.000 pesos era 3.000 pesos de multa. Entonces yo pagué 103.000 pesos y cancelé ese crédito. Y lo que hice al cancelar ese crédito es liberar más plata en el mes. O sea, ya había una cuota de 6.000 que no se iba. ¿Y cómo hice para juntar? Y tuve que ahorrar. O sea, para ahorrar, ¿cómo hacía si yo no llegaba a fin de mes? Lo primero que tuve que hacer es anotar todos los gastos que yo tenía. Y tuve que priorizar, o sea, tuve que reducir mis gastos a la mitad para tener dinero para ahorrar. Y otra cosa que hice, que aceleró mucho el proceso, vendí muchas cosas. Yo tenía instrumentos musicales que hace años que tenía que no usaba, vendí artículos que no usaba y eso me hizo juntar de los 100.000 pesos casi 40.000 pesos de los 100.000. Y los otros 100.000 tardé en juntarlo, creo que 3 meses llegué a juntar los 100.000 pesos. Entonces yo en diciembre me propuse hacerlo y ya en febrero ya había cancelado el primer crédito.
seguí ahorrando, seguí gastando lo mínimo indispensable y ahorrando lo máximo que podía. En mayo hice otro pago y terminé de salir de todo este proceso. En septiembre del 2021 yo oficialmente salí totalmente de las deudas. Entonces todo lo que iba a venir desde septiembre en adelante iba a ser todo ahorro para mí, todo ganancia, digamos. Entonces, ¿qué hice yo? Me incursioné en lo que es el mundo de las inversiones, me puse a investigar y a todo eso. ¿Para qué voy? ¿De qué me liberé esos 9 meses? En esos 9 meses no solo que queriendo salir de las deudas, indirectamente gané una capacidad de ahorro, gané ser disciplinada, gané el hecho de priorizar qué es importante y qué no, de tomar decisiones difíciles, porque hay cosas que yo sabía que si no juntaba más, o sea, no me quería conseguir otro trabajo porque en esa Delfina era muy chiquita y no quería estar tantas horas fuera de mi casa. Entonces sí o sí tenía que reducir en cuanto a los gastos y deshacerme de esos artículos que no usaba. Es la única forma que yo tenía para hacerlo más rápido el proceso, porque con mi capacidad de ahorro de esa época me iba a costar 1 año y medio, casi 2 años salir de las deudas, que se iba a ser bastante largo y se iba a hacer todo más difícil todavía. Entonces, bueno, el hecho de querer salir de las deudas, te lo resumo, fue hacerme el hábito de ahorrar, hacerme el hábito de planificar y de tener objetivos y tener metas, porque hasta ese momento yo no tenía una proyección de ahorro, no tenía una proyección de nada. Entonces me apegué a ese plan como si nada, como si no hubiera un mañana, y ese fue el resultado. En 9 meses conseguí salir de las deudas. Claro, y al otro mes me vi tentada a, como me quedaba mucho margen en el mes, ¿qué hice yo? Dejé de hacer hora extra. Error que voy a comentar en otro video y te voy a decir por qué fue un error. Así que estos son los beneficios que vos tendrías para salir de las deudas, que a mí me ayudó un montón. Entonces es un proceso más que nada de crecimiento interno, porque también en todo ese camino me hizo valorar un montón las cosas que yo tenía, los ingresos que venían adicionales, y esas cosas las valoraba de una manera increíble, porque sabía lo que costaba realmente cada cosa y el tiempo que me costaba a mí juntarlo. Entonces a mí me sirvió muchísimo, y espero que ustedes ojalá puedan atravesar por este proceso de salir de las deudas, que también le va a liberar mucho flujo de efectivo, porque en realidad nosotros cobramos un salario mínimo, al menos yo y la mayoría de las personas que ven este tipo de videos, cobramos un salario mínimo, o sea, es imposible. Y otra cosa que te va a permitir salir de las deudas y tener una caja de ahorro o un fondo de ahorro es que vos en el futuro no te sigas endeudando, porque vos tenés que entender que la deuda en proporción a tus ingresos puede ser buena o mala. Por ejemplo, era mala en mi caso porque me ocupaba el 80% de mis ingresos y todavía no había cubierto las necesidades que yo tenía o lo que yo quería hacer. Entonces, no es que vos te estás aprovechando del banco para esto, para lo otro. No, realmente te estás metiendo en un lío bárbaro. Lo ideal sea que vos entiendas que vos cuando estás endeudado en realidad estás viviendo por encima de tus capacidades. Vos estás pidiendo plata porque no tenés hoy para pagar. Entonces es la pregunta que yo siempre digo: si vos hoy no tenés para pagar, ¿qué te hace pensar que dentro de 2 meses o 3 meses la vas a seguir teniendo? Porque vos tenés los mismos ingresos y vas a tener más gasto. Entonces es medio tonto pensar en eso. Ahora, suscríbete si te gustó este contenido y voy a estar subiendo un montón de videos relacionados a las deudas.